Saben ustedes que también en este Más de Uno Zaragoza tenemos un espacio que nos gusta además también celebrar, porque aprendemos con él, pero también celebramos. Es el espacio que tenemos con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, este manual de familias tan esencial y que cada vez, bueno, pues lo está siendo más, ¿no? O al menos es la sensación que nos da. Pero vamos a hablarles hoy de un tema que seguro que ustedes van a sentirse muy representativos. Tengan hijos o no, porque esto lo hemos vivido todos. Y son aspectos para no discutir con adolescentes. Ahí les dejamos. Quien nos acompaña para hablarnos de este asunto es Antonio Relova, es educador social, máster en inteligencia emocional, mediador social, familiar, comunitario y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Señor Relova, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Menudo cargo, ¿eh? Bueno. Eso es mucha experiencia. Sí, lo que pasa es que es equitativo al sueldo. O sea, el cargo es muy largo y el sueldo es muy corto. Es una asociación sin ánimo de lucro, con lo cual estamos allí por motus propio y por un bien hacia la educación y hacia la difusión de la educación. Importante además cuando tratamos temas de adolescentes, como va a ser este caso que, claro, concretamente 3 aspectos para no discutir con adolescentes. Lo primero de todo, hay que entender que los adolescentes la adolescencia es un momento de la vida que no es nada sencillo, ¿verdad? Es complicado generalmente por todos los cambios que se sufren. Exacto, es un cambio, pero fijaros, muchas veces creemos que la adolescencia es una etapa complicada, y es una etapa complicada para ellos mismos, ¿no? Lógicamente están entre las muñecas y el Playmobil y la adultez o el inicio de la adultez. Pero también el mundo adulto le cuesta muchas veces, sobre todo en el ámbito familiar, también en el ámbito social y educativo, pero muchas veces nos cuesta ver a ese futuro adulto y tratarlo como adulto, y muchas veces esa controversia, esa discusión, ese choque de personalidades se produce no solamente por el cambio hormonal, por el cambio de mentalidad, incluso por ese afán por hacerse hueco en el mundo adulto, sino también porque muchas veces el mundo adulto no permite, nos gusta ver más a niños que a pedorros, a adolescentes, ¿no? Que yo creo que esa es la palabra, ¿no? Sobre todo en Aragón. Que nos dejan, cuesta hacerles entrar porque están justo en ese momento en el que los adultos los siguen viendo como niños, o nuestros niños, ¿no? Sí. Pero sin embargo no, ya están entrando en ese proceso en el que están siendo cada vez más nuestros iguales, que quizás sea eso lo que nos cuesta entender. Exacto. Yo creo que en principio, cuando yo hablo de los 3 aspectos principales dentro de lo que es el ámbito de la adolescencia, es el ABC un poco, ¿no? Para tratar con ellos y además para jugar con esos 3 aspectos, para no entrar en el mundo de la discusión o no entrar en el mundo del enfrentamiento, ¿no? Creo que cuando uno tiene claro que el adolescente, como 3 características principales, tiene el sentido de invencibilidad, la posesión de la verdad y la pertenencia a grupo, cuando tenemos en cuenta esos 3 aspectos, es fácil siempre en cada palabra medir cada una de las cosas que decimos para que no entren en conflicto con eso. Porque ¿qué adolescente no tiene razón? Todos. Siempre la tienen. Siempre. Es más... Hay algunos adultos que lo siguen manteniendo, Pero... Sí, pero porque cada vez dura más la adolescencia. Hay gente que con 50 años todavía está saliendo de ese cambio hormonal, ¿no? Para entrar en otro cambio hormonal en declive, ¿no? Pues yo creo que, en principio, muchas veces creo que el mundo adulto tendría que tener memoria, ¿no? Yo creo que es importante saber qué es aquello que nos molestaba cuando éramos adolescentes, ¿no? Yo creo que los educadores, en ese sentido, en el mundo de la educación no formal y en el mundo de la educación formal también, tenemos muy claro que enfrentarnos al adolescente es crear un mal ambiente en cualquier ámbito que nos movamos, ya sea el educativo formal o no formal, o ya sea el residencial, o ya sea en el mundo de la reclusión de menores, que es de donde yo más he aprendido a tratar esos 3 aspectos principales de la adolescencia. Creo que hay que tener en cuenta eso. El adolescente siempre piensa que a mí eso no me va a pasar. Por mucho que le adviertas, e incluso aunque le pase. Claro, no, pues ha sido casualidad, porque además ningún adolescente tiene la culpa de lo que le pasa. Es porque me tenía manía, porque tuve mala suerte o porque no estaba en el momento. Y muchas veces tienen razón. Pero sobre todo creo que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, los adultos que estamos en relación profesional o familiar, ¿no? En este caso sería con la familia, de, digamos, formar parte con ellos de su grupo. Cuando mamá y papá dejan de ser las personas importantes en la vida de un niño, es cuando más problemas tienen los padres. Es un mundo difícil porque ven
que su niño o su niña va a volar, que ya no necesitan de ellos. Es más, basta que le diga a mamá o papá, qué bien te queda ese jersey, para que el niño o la niña no se lo vuelva a poner, porque si a mi madre le gusta es porque es antiguo, ¿no? Una ruptura que es momentánea, porque luego cuando se supera esa edad se vuelve otra vez. Exacto. Pero claro, cuesta mucho llegar a ese entendimiento, a ese grupo del que hablabas. Pero cuidado con eso que acabas de decir. Sí que es verdad que en la mayoría de los casos hay una ruptura con el ámbito familiar para el grupo de iguales ser mucho más importante en tu vida y que luego vuelves. Pero cuidado con esa etapa donde el grupo de iguales es más importante. Si hay mucho conflicto, puede ser que, aunque siempre hay un retorno al nido familiar, puede ser que ese nido familiar o ese ambiente familiar esté un poco deteriorado, sobre todo en el ámbito del modo y el tipo de comunicación que tenemos con nuestros adolescentes, ¿no? Es muy importante tener en cuenta algo que mi compañera de la asociación, Ana Navarro, acuñó, ¿no? Que es el tiempo de calidad. En los adolescentes, en el ámbito familiar, es muy importante tener el tiempo de calidad. Es verdad que muchos adolescentes pasan mucho tiempo en casa, pero mamá y papá están en una habitación o en distintas y el niño o la niña, que ya adolescente, está en su cuarto. Entonces, dedicar a esa convivencia, a ese enlace emocional que tenemos como necesidad. Antes no podían pasar sin nosotros y ahora no podemos dejarlos completamente solos en su habitación durante horas y horas y compartir, a veces ni eso, el momento de la cena, con lo cual es muy importante, a la hora de tener en cuenta muchos aspectos, también el dedicar una parte del día donde las pantallas, donde la tele, donde nada estorbe y podamos emplear con nuestros adolescentes tiempo de calidad. Eso ¿para qué? Importante. Para tener una comunicación afectiva, ver cómo nos ha ido el día, qué nos ha preocupado, qué no, y ser pertenecientes a ese grupo de iguales, aunque por edad no nos corresponda. Pues un placer. Yo me pegaría más rato hablando con ustedes. Y muy interesante. Antonio Relova, que muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos sobre todo aplicando todo lo que nos ha estado comentando. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por contar con la Asociación de Organizaciones de Psicopedagogía.